Muy bien, creo que ahorita no recuerdan más cosas. Vamos a partir entonces desde cero. Voy a tener que explicar el tema completo debido a esto. Entonces, pues vamos a ver. Mm, Igual ya saben, les estaré preguntando algunas cosas durante la sesión para tratar de hacer esto más ágil. Eh, Recordemos un poco del contexto previo a esta Segunda Guerra Mundial. Tenemos unos países europeos devastados por las guerras, por la Primera Guerra Mundial, la llamada Gran Guerra. Tenemos también una Rusia que se acaba de convertir al socialismo, que empiezan a experimentar estos modelos de eh, comunistas, bueno, socialistas. Realmente son muchas las cosas que van a variar aquí. Surgen nuevos imperios, bueno, se acaban los imperios, se acaba el imperio austrohúngaro y el imperio turco-otomano, se acaba la monarquía de Alemania, y de hecho justamente hay que partir de esto, de la cuestión de Alemania. Alemania, como recordarán, fue la gran perdedora de esta Primera Guerra Mundial, no solo por la cuestión de que se desintegró el imperio, sino también por la cuestión de que se le prohibió, se le limitó en cuestiones de armamento y otras cosas al respecto, es decir, no podía generar sus propias armas, no podía manejar más de cierta cantidad de tropas, no podía tener un ejército tan amplio, y son cuestiones que dejaron a Alemania muy mal parada. Después de esto fue cuando pasó lo que ya les mencioné en la clase antepasada, cuando vimos la cuestión del fascismo, y llegó este individuo llamado Hitler, que terminó cautivando a la gente alemana, convence con su discurso y forma el partido nazi, el llamado partido nazi, el grupo de los nazis, que lo recordarán por por una cruz, su símbolo es una cruz, pero un poquito modificada, ¿no? Un tache, básicamente. Supongo que sí la han llegado a ver. Pero bueno, entonces estamos en este contexto. Hitler forma un nuevo concepto de Alemania y justamente tiene una forma de gobierno que se llama fascismo, que si lo recuerdan, en la clase antepasada vimos el término de fascismo. ¿Qué es el fascismo? Entonces son estos gobiernos autoritarios que buscan apegarse en forma extrema a un nacionalismo, a una cuestión local, que sin embargo terminan radicando en cuestiones muy radicales, y ese radicalismo los hace ver como una nación completamente autoritaria, que está en contra de todo lo que sea externo al territorio en el cual están viviendo. Muy bien, vamos a ver lo siguiente. ¿Qué es lo que va a propiciar las causas de esta Segunda Guerra Mundial? Ok, bueno, pues primero vamos a tener el primer aspecto que ya les dije, el descontento alemán, porque a raíz de que se lleva a cabo los tratados de Versalles, tras la Primera Guerra Mundial, Alemania pierde territorio, tiene que pagar los gastos de la guerra, a pesar de que había sido un gasto colectivo. Alemania, por ser la perdedora, tiene que pagar todo esto. Y entonces, pues imagínense un país que pierda territorios, que aparte está endeudado a más no poder porque tiene que cubrir la deuda que se tiene al respecto, pues realmente es una situación bastante complicada para Alemania. Y lo que ya les dije también, ¿no? La reducción del ejército que tuvo esta nación. Ahora, la segunda causa, vamos en cuestión de mayor a menor importancia. Ajá. La segunda causa de esta guerra mundial son las ambiciones de un individuo que ya les mencioné, que es Hitler, quien busca recuperar los territorios que se le quitaron con la Primera Guerra Mundial. Y aparte de esto, busca potenciar o potencializar a su nación, potencializar a Alemania como la nueva potencia europea.
¿Ok? Esa es la segunda causa. Las cuestiones expansionistas por parte de Hitler, quien en ese entonces se encuentra en el poder. El tercer aspecto que podemos considerar aquí es el de la actitud, aquí la actitud vacilante de las sociedades de las naciones, que no supo reaccionar ante el rearmen alemán. Posteriormente Alemania va a anexar a sus territorios a lo que se convirtió en la nación de Austria, y posteriormente va a incluir a otra nación que es Checoslovaquia. Es decir, cuando Hitler inicia esta misión expansionista y se apropia tanto de Austria como de Checoslovaquia, la Sociedad de las Naciones, que básicamente es como el antepasado más lejano de lo que hoy en día conocemos como la ONU, como la Organización de Naciones Unidas, no actuó de forma adecuada, no le puso un alto a esta nación cuando vieron que se empezaron a armar de nueva cuenta, cuando empiezan con su misión expansionista, realmente no hacen nada. Entonces, este tipo de cosas hacen que se preocupe, que Alemania vaya creciendo, ¿no? Como una potencia y como una amenaza a nivel internacional. Muy bien. ¿Qué otra cosa? Vamos a continuar con las consecuencias de, de esta Segunda Guerra Mundial. Bueno, otra de las cosas que hay que tomar en cuenta es de las pretensiones de Mussolini. Ojo aquí, por si les recomiendo que lo anoten. Mussolini es como el jefe, ¿cómo se llama? Fascista, el jefe fascista dentro de Italia, así como en Alemania tenemos al máximo representante del fascismo, que es Hitler. Aquí tenemos como máximo representante en Italia a Mussolini, Benito Mussolini, que va a tratar de crear un imperio italiano, apegándose a lo que alguna vez fue el imperio romano. No sé si recuerdan un poco de su historia antigua, pero pues el Imperio Romano era un imperio enorme que abarcaba grandes confines del mundo conocido en ese entonces. Entonces, pues Mussolini tiene esa visión también, ¿no? De continuar con su expansionismo por parte de Italia. Y bueno, lo mismo pasa en el caso japonés. Japón es una nación, por algo se le conoce como la nación del sol naciente, porque se le considera un imperio nuevo, un imperio que poco a poco va logrando grandes cosas y va homogenizando, se va quedando con muchos territorios, se va quedando con muchos recursos económicos, tiene gran estabilidad económica. Entonces ellos mismos se llegan a concebir como la nueva nación o la nueva potencia del mundo. Entonces, Japón hace lo mismo. Japón hace lo mismo que hace tanto Alemania como Italia, expandir sus dominios, expandir sus territorios. Justamente en el, permítanme, en 1910 va a invadir y se va a apropiar del territorio de Corea, o lo que actualmente son las dos Coreas, Corea del Norte, Corea del Sur. Además de que también se va a apropiar de Manchuria en 1931 y posteriormente en el 37 va a invadir China. Entonces, pues, si se fijan, de 1910 al 37 hay muchos años de diferencia. Sin embargo, en la Sociedad de Naciones no hizo nada para detenerlos. Entonces vamos viendo cómo este pequeño problema que se pudo haber detenido con Alemania cuando empezó a hacer sus invasiones, termina desembocando en algo más grande, que será una Segunda Guerra Mundial. Bueno, otro factor, ¿no? Otra causa, las ambiciones de Stalin. Otra cosa, ¿no? Algo lo que ya habíamos visto en la cuestión de Naciones Unidas, esta llamada Unión de Repúblicas Soviéticas Socialistas. Como bien recordarán, Stalin era un individuo que se convirtió en el máximo representante del socialismo en la Unión Soviética. Entonces la Unión Soviética igual empieza a expandirse. Posteriormente, este individuo llamado Stalin trata de recuperar los territorios que habían perdido en 1918 y con tal de lograr recuperar esos territorios,
pacta con este Hitler, con el máximo representante alemán. Y bueno, el objetivo aquí es prácticamente que se pueda negociar, que Alemania le apoya a Stalin para estas cuestiones de recuperar territorios y que Alemania no vaya a intervenir en estos aspectos. Ya después veremos que este pacto se rompe y es cuando la Unión Soviética entra de lleno en contra del gobierno, del bando de Alemania. Como tal, eso es muy importante. Si buscamos un antecedente o la gota que derramó el vaso en esa Segunda Guerra Mundial, esa gota justamente es la invasión de Polonia por parte de Alemania. Seguramente así vendrá en su examen. Si preguntan cuál es el principal detonante de la Segunda Guerra Mundial, pues ese detonante es la invasión de Alemania al territorio de Polonia. Ajá. Entonces es muy importante que vayan recapitulando todo esto, no lo dejen así como así. Entonces eso se puede resumir muy simple, ¿no? Hay una visión expansionista por parte de los tres nuevos imperios. La cuestión de Alemania, la cuestión de Italia y la cuestión del imperio japonés, que buscan expandir sus territorios. Muy bien, vamos a continuar. ¿Hasta aquí hay alguna duda? Ninguna, todo claro. Muy bien. Ahora, directamente vamos a ver las consecuencias de de esta Segunda Guerra Mundial. Son un poquito más amplias, están divididas acorde a los ámbitos, para que los tengan de forma más desglosada. Vamos con la primera. Para empezar, es el fin a raíz de que acaba la Segunda Guerra Mundial, se acaban los regímenes totalitarios. Los que ya les mencioné, ¿no? Alemania, Italia y Japón, que se les conoce también como regímenes fascistas, justamente por esa visión tan autoritaria. ¿Qué otra consecuencia va a tener? Bueno, la segunda consecuencia es justamente esto, la cuestión de que Estados Unidos y la Unión Soviética se van a convertir en las nuevas potencias del mundo. Entonces, vamos viendo cómo estas dos guerras hacen que los que antes eran los dominantes del mundo, que eran los países de Europa, van a ir perdiendo territorios y van a ir perdiendo autoridad. Entonces, vamos viendo cómo van surgiendo nuevos países que van a dominar el mundo. Ajá. También vamos a tener esta cuestión de que, pues sí, se convierten en las nuevas potencias, eh, y esto nos va a traer otra consecuencia. El hecho de que Estados Unidos y la Unión Soviética se consoliden como nuevas potencias van a dar origen a algo que se le va a denominar la Guerra Fría. Que la Guerra Fría no es más que esta lucha entre capitalismo, el cual es representado por Estados Unidos, y el socialismo, que es representado por la Unión Soviética. Bueno, eso ya lo veremos la próxima clase cuando veamos Guerra Fría, pero por lo pronto quédense con esta idea. ¿Qué otra cosa? Pues también tenemos el tercer aspecto, que justamente es el inicio del proceso de descolonización, el cual se empieza a dar, entre otras cosas, porque las mismas colonias apoyaron a las grandes potencias durante las guerras mundiales. Entonces, como, entre comillas, agradecimiento, estos países van a empezar a darle su independencia a los países colonizados, principalmente en África y en Asia. Es un proceso un poco más complejo, lo veremos igual la clase que viene cuando veamos Guerra Fría. Y otra cosa, a partir de 1945, ahora sí se va a formar un organismo que pueda regular o busque ser ese contrapeso ante las ambiciones de los diferentes países. Es así justamente cómo va a surgir el organismo que se conoce como la ONU, la Organización de las Naciones Unidas. Ajá. Muy bien.
Ya saben, si van teniendo alguna duda, me dicen y le paramos o volvemos a explicarlo. Muy bien. Ok, vamos con lo siguiente. Ahora vamos a ver las consecuencias económicas. Ajá. Bueno, gran cantidad para empezar, todas las cuestiones de infraestructura, es decir, todos los lugares por donde pasa el comercio, donde hay intercambio comercial, van a estar destruidos. Tanto puentes, carreteras, puertos, tanto aéreos como puertos terrestres, como puertos marítimos, van a estar destruidos. Por lo tanto, la economía va a estar muy afectada, pues no hay recursos económicos para solventar esto y es un círculo vicioso, porque no tienes forma de reconstruir y por lo tanto al mismo tiempo no puedes llevar tus productos fuera de tu territorio. ¿Qué otra cosa? ¿Qué otra consecuencia? Y pues bueno, a partir de este momento Estados Unidos y la Unión Soviética van a crear una gran industria de armamento. Dicha industria pues hoy en día sigue más que vigente. La Unión Soviética ya no existe, no obstante Rusia, que es la actual nación que existe, sigue en esta carrera armamentística en contra de Estados Unidos. Entonces es algo que sigue vigente hasta la fecha. Se están en constante lucha para ver quién produce más y mejores armas. Otra cosa muy importante, que igual lo vamos a retomar cuando veamos la clase que viene con Guerra Fría. Estados Unidos va a implementar algo que se le conoce como el Plan Marshall. Igual anótenlo porque sí es muy importante. ¿Qué es el Plan Marshall? Bueno, justamente es como un plan para crear un apoyo a estos países que quedaron devastados por la guerra. Ajá. Eh, Tiene principalmente como excusa, por así decirlo, ayudar económicamente a las naciones destruidas por las guerras mundiales, pero en realidad el trasfondo es que el Plan Marshall se creó con la intención de evitar que más países se convirtieran a la forma de gobierno socialista, porque la URSS pues ya estaba aquí vigente y realmente iba a causar un sinfín de problemas al resto del mundo si es que se expandía o si es que esta nación expandía la idea del comunismo. Entonces es lo que ocurre, ¿no? Tratan de evitar que Europa Occidental se convierta o cambie su forma de su modelo económico a un modelo comunista. Esa es la verdadera razón por la cual se creó el Plan Marshall como una entidad de apoyo económica para las diferentes naciones. Muy bien, ¿qué otra cosa? También se van a crear pues otras instituciones internacionales, como lo es el Banco Mundial y también el Fondo Monetario Internacional. ¿Para qué? Pues justamente para estos periodos de crisis, para estos periodos de pandemia, como hoy en día, que sirve para brindar recursos económicos a las naciones que no tienen posibilidad de salir adelante. Ajá. Entonces, importante todo esto, diferentes dependencias se van creando, nuevas potencias empiezan a emerger. Hay que tomar en cuenta todo esto. ¿Qué otra cosa? Ahora vamos a ver las consecuencias demográficas y de cuestiones sociales. Ajá. Bueno, pues vamos con la cuestión de cuántas personas murieron, ¿no? Yo les había comentado en la Primera Guerra Mundial que las muertes habían sido bastantes, sin embargo, en esta Segunda Guerra Mundial va a morir todavía mucha más gente. Estamos hablando de alrededor, en números cerrados, de unos 60 millones de personas. O sea, para que se den una idea, 60 millones de personas. No sé si se acuerdan de la clase pasada, cuando vimos aspectos poblacionales. Sí, ¿cuántos millones de habitantes les dije que tenía México? Más o menos, no sé si se acuerdan. 150 millones, algo así. Casi, 120 millones. Imagínate, 60 millones de personas muertas. Estamos hablando de la mitad de la población
de lo que hoy en día México tiene, para que se den una idea. O sea, realmente es muchísima gente la que murió en esta Segunda Guerra Mundial. Gracias por tu respuesta. ¿Quién fue? ¿Fuiste tú, Alexa, o quién fue quien respondió? Sí, fui yo. Ah, ok. Gracias. Bueno, entonces, como les decía, imagínense, básicamente es como acabar con la mitad de la población de nuestro país. Si simplemente con una pandemia como la que hoy en día hemos tenido, que la cantidad de muertos apenas se ha llegado a 1 o 2 millones, bueno, va a llegar a 1 o 2 millones, que es lo que se estima, es muchísima gente aún así. Ahora imagínense 60 millones de personas que murieron. ¿Por qué? Porque no todos fueron militares. No se imaginen que esos 60 millones fueron soldados que estuvieron en guerra. Mucha gente civil muere y es algo muy común en las guerras. No sé si han escuchado, por ejemplo, esta cuestión de la guerra entre Palestina y lo que actualmente es el Estado de Israel. Realmente empiezan los bombardeos, empiezan a destruir ciudades y como tal destruyen a la población, no están atacándose militares contra militares. Entonces estamos hablando de masacres enteras, ciudades destruidas por completo. Entonces, pues para que se den y bueno, el otro aspecto, ¿no? Que aquí lo estamos poniendo, el holocausto judío. ¿Qué es el holocausto judío? A lo mejor y no lo han escuchado, o a lo mejor y sí, pero no tienen del todo claro qué fue esto del holocausto. Bueno, les explico. Resulta que Hitler lo que hace es crear unos campos de concentración, unos campos donde va a reunir a la población judía, porque Hitler eh, odiaba, o sea, literal hay que decirlo, odiaba a la población judía, a todo aquel que profesaba esa religión llamada judaísmo, eh, y los encierra, los va encerrando en estos campos de concentración, en donde los ponen a trabajar, o sea, en trabajos forzados, los ponen a romper piedras. No sé si han visto en caricaturas que luego ponen a los delincuentes rompiendo según con un pico unas piedras, que ni sentido tendrían, ¿no? Pues imagínense algo así. Eran como cárceles donde ponían en trabajos forzados a los judíos, tanto hombres como mujeres, niños, adolescentes, o sea, de todas las edades, ¿eh? Por el simple hecho de ser judíos. Entonces ahí, pues ellos trabajaban hasta que, bueno, esa misma carga de trabajo hacía que los mismos judíos murieran. Si tú eras una persona que tenía un trabajo como oficinista y te ponen a un desgaste físico diario de más de 8 horas en el sol, pues tu cuerpo una de dos, o se adapta o te mueres, ¿no? Que bueno, muchas veces hasta valdría la pena preguntarnos si valdría la pena que tu cuerpo se adapte, porque realmente pues estar encerrado, tarde o temprano te ibas a morir y si no te morías por el desgaste físico, te mataban en las cámaras de gas, porque también los metían a cámaras de gas para irlos matando poco a poco. O sea, realmente ese era el objetivo del holocausto judío. O sea, eso es el holocausto judío, matar a la población judía por el hecho de ser judíos, por un odio irracional por parte del partido nazi de Alemania. Y que por cierto, ya después con ellos empezaron a elaborar jabones, empezaron a elaborar eh, grasa para lavar automóviles, o sea, pues, lo que hacían hoy en día sería una aberración. No sé si recuerdan ustedes algo sobre esto del holocausto, sobre los campos de exterminio nazis, o tengan alguna noción. No sé si alguien recuerda algo al respecto. Yo sí, porque yo veía varias películas que me mandaban de la escuela o ya pues, por gusto y sí era muy feo lo que les hacían. Luego ya ni tanto de que se murieran por el trabajo ni por las cámaras de concentración, sino porque luego al intentar escapar también los mataban o por las enfermedades, porque tampoco les daban de comer ni los bañaban. Muy pocas veces les daban un poco de comida. Entonces también eso también afectaba pues su organismo. Y yo me acuerdo de varias películas que vi, Ujú. como, o libros, incluso vi un libro en donde te decía que una niña eh, agarraba a los niños judíos
les cambiaba sus nombres, pero en un papelito o en tarros de mermelada anotaba sus nombres reales y sus familias. Entonces a los niños que ella agarraba los enviaba con otras familias que no eran judías para que no los mataran o no los encarcelaran. Y te dice que al final de la guerra, esa niña agarraba los papelitos y enviaba a los niños con sus familias y llegaban a sobrevivir. Hay muchas películas como la del pianista también, o la del niño con pijama de rayas. Muy bien, sí, gracias, gracias, Pamela. Sí, o sea, realmente, como también nos dice aquí en el chat Madeline, sí hay varias, bueno, en realidad hay muchísima producción tanto de libros como de películas, que muchas veces las películas se basan en los libros. Eh, sí, bueno, tengo compañeros historiadores que pues trabajan mucho estos temas, y pues justamente fuentes de información al respecto por excelencia. A mí en lo personal, y bueno, si quieren investigar más del tema o quieren acercarse más, pues yo les recomiendo más los libros porque las películas son recreaciones de los hechos, o sea, es como una representación de lo que ya pasó, ¿no? En cambio, los libros fueron escritos por los mismos protagonistas muchas veces. Entonces, yo en lo personal, sí, les recomiendo que si buscan ese tipo de temas, se apeguen más a los libros, porque les digo, son hechos muchas veces por los mismos protagonistas de la historia. Y no son recreaciones, sino que es lo más cercano al hecho como tal. Sí, justamente tenemos, permítanme, hay algo en el chat. Sí, es que sí, Madeline, la mayoría de las películas son bastante fuertes, porque justamente el objetivo es crear una conciencia social del por qué no debes de hacer ese tipo de cosas con la gente. Eh, por ejemplo, sí, como ya dijeron, el niño de la pijama de rayas, el diario de Ana Frank, que bueno, fue una protagonista que en carne propia vivió esto. También tenemos el libro de Olga, no recuerdo el apellido, pero el libro se llama Los hornos de Hitler, que igual fue una protagonista, una persona que vivió en carne propia el holocausto. El pianista igual, o sea, son varias obras que nos hablan mucho al respecto. Incluso no sé si han ido, si no, pues les recomiendo que se den una vuelta ahora que ya pasemos a semáforo verde. El Museo de Tolerancia, no me acuerdo el nombre completo, pero es el Museo de Tolerancia, que se encuentra en el centro histórico, que por cierto pertenece a una institución judía, pero sí se llama, ya me acordé, el museo se llama Memoria y Tolerancia, que se encuentra en el centro de la Ciudad de México. Ahí gran parte de sus salas están dedicadas al holocausto judío. Se habla también de otras masacres, ¿no? Pero se aborda principalmente la masacre judía. Entonces, pues sí, son temas bastante delicados, ¿no? Que bien vale la pena estudiarlos. Mm, Pamela dice que ya fue. Sí, muy bien, qué bueno que ya te animaste. Te recomiendo que vayas otras veces porque cada vez que vas, te aseguro que vas a encontrar cosas nuevas. Y quienes no han ido, pues igual anímense a lanzarse un fin de semana. Eh, y pues sí, como ya nos dijo también Pamela, pues no era nada más que se murieran con el gas o que murieran por el desgaste físico, pues te tenían mal comiendo, no había higiene incluso, ¿no? O sea, no te podías bañar, los tenían a todos amontonados, eso sí, separaban hombres y mujeres, porque pues bueno, también está esta situación, ¿no? De evitar que los judíos se reprodujeran, porque la intención era erradicarlos. Entonces, por eso también los separaban, de un lado hombres, del otro lado mujeres. Eh, y realmente creo que es un desgaste muy feo el hecho de que estuvieras encarcelado y ver poco a poco cómo te vas matando. Te van matando de hambre, van matando por diferentes situaciones. Yo les recomiendo, bueno, por desgracia, por cómo les enseñan historia en las escuelas, no se presta este tipo de conversaciones, no se presta mucho la reflexión. Yo les puedo decir que como tal, aprenderse fechas como las que les estoy dando ahorita y demás, no les va a servir de nada. Yo les recomiendo que si de verdad les interesa la historia, no tanto porque lo quieran estudiar, ¿no? Pero si les interesa de verdad aprender historia en serio,
Busquen libros, fuentes de información como esos que les digo, el diario de Ana Frank o los hornos de Hitler, y analícenlos. O sea, léanlos, documentense, no se crean. Ajá, En Spotify también está el de Ana Frank. está en audiolibro. Ah, no, no sabe, bueno, sí, Ajá. pero lo buscas como Ana Frank y te cuentan todo lo que le pasó. Ya, ok. Sí, en Spotify, dejarlo anoto para buscarlo al rato. Ok, gracias. Sí, entonces acérquense a los libros y no, bueno, tampoco se crean todo lo que leen, ¿eh? Eso sí, contrasten fuentes. Y de verdad que esto les sirve para muchas cosas. O sea, esto sí les va a servir, por ejemplo, para que se hagan más reflexivas, para que sean más comprensivas con lo que ha pasado, para que no seamos tan intolerantes con el que es diferente a nosotros. O sea, para esto sí sirve la historia, no para memorizar fechas. Entonces, pues sí les invito a que ahí busquen luego más fuentes de información y ahí si tienen dudas, pues igual me dicen y les puedo conseguir algunos libros en PDF o les recomiendo algunas páginas. Bueno, vamos a continuar. Bueno, que bueno, yo aquí les doy fechas porque pues es lo que necesitan para su examen, ¿no? Pero pues ni modo, hay que preparar ese examen. Bueno, justamente tenemos esta cuestión del holocausto y estos millones de muertos que va a haber en todo el mundo. Bueno, aparte de esto viene la cuestión, el segundo aspecto, la gente que va a morir de hambre y por enfermedades, porque de hecho, pues lo mismo, ¿no? Si la economía está destruida, pues ¿cómo vas a solventar con comida a la población? Si los caminos están destruidos, ¿cómo les das recursos, no? Un montón de gente va a morir de hambre, otros más por enfermedades, tal como se va a dar el caso de la gripe española, algo muy similar a lo que ha sido la influenza o lo que hoy en día tenemos como el COVID-19, que se llama española porque España no participa en la Segunda Guerra Mundial y pues son los investigadores españoles quienes descubren esta nueva cepa de gripa. La descubren y por lo tanto queda ese nombre de gripa española. Y no porque no haya habido en otras partes del mundo, sino porque son los españoles quienes lo descubren. Y pues igual, así como hubo un montón de muertos hoy en día por el COVID, pues en su momento lo hubo por la gripa española. Eh, y bueno, aparte es otro aspecto, ¿no? La radiación de las bombas atómicas, la bomba de Hiroshima y de Nagasaki, que son otra de las grandes tragedias de esta Segunda Guerra Mundial. Ahorita hablamos un poco, si quieren, de las bombas atómicas, que también es otro tema que nos deja mucho de qué hablar. Ok. Ok, Madeline, ¿a qué te refieres en particular? ¿Quieres comentar algo? O igual por chat. Me gustaría escuchar. Pasó lo mismo, es que no sé cómo se llama, pero la gente, bueno, la gente pasaba en una carretilla, eh, Ajá. a que las personas que ya estuvieran muertas las aventaran ahí y ellos las iban quemando, que Ujú. porque para que la gente no se enferme, se seguía enfermando, pero está pasando lo mismo que pasó en la historia. O sea, la gente se vestía, pero traía como una máscara, pero como pájaro, y se vestía de negro. Ya sé a qué te refieres. Me estás hablando, pero no es de de la gripe española, en la Edad Media, en la llamada peste bubónica. Eso que mencionas es un traje que se ocupaba bueno, lo ocupaban los médicos para evitar contagiarse. Y tenía el pico así alargado, porque en la punta tenía hierbas de olor, justamente para que quien se pusiera la máscara no percibiera ese olor a muerte, pues a gente muerta que brota de la gente que se contagia de peste bubónica. Eh,
Y sí, también los quemaban por lo mismo, porque pues ya no se daban abasto en cementerios. Pero bueno, no estoy seguro, pero me parece que incluso salía contraproducente, porque la peste bubónica sí se transmite por el aire. Entonces, lejos de erradicar la peste, eh, terminaban expandiéndolo. Entonces, sí, algo muy similar ha pasado en algunos países con esa situación del COVID-19. Hoy en día, pues ya no ocupamos esas máscaras enormes, ¿no? En forma de pico. Pero sí, lo que sí, pues es que ahora se ocupó las KN95, que son mascarillas relativamente efectivas para retener el COVID. Y los trajes de astronauta, ¿no? Lo que hoy en día se les conoce como trajes de astronautas, que son estos trajes de bioseguridad que principalmente ocupan los médicos cuando están atendiendo a gente en hospitales. Pero sí, vemos justamente cómo la historia es cíclica, ¿no? La gente vuelve a hacer lo mismo, la gente no se cuida tal como fue en su momento. En la Edad Media pues era entendible, la gente creía en la Edad Media que se enfermaban porque era un castigo de Dios. Hoy en día sabemos que no es un castigo de Dios y sin embargo seguimos sin cuidarnos. Entonces vemos cómo la historia se va repitiendo. ¿Por qué? Porque no rompemos esos patrones, sino volvemos a hacer lo mismo que solemos hacer. En el caso del COVID-19 se tiene la ventaja de que no se transmite, bueno, sí se transmite por aire, pero no a grandes distancias. Es decir, alguien tosió afuera de tu casa. Ajá. Y ese virus se queda ahí un momento, pero solamente un momento, mientras el aire se lo lleva. Ya después, ya no hay virus allí. Entonces, no es tan contagiosa como la peste, pero aún así saturaron los hospitales. En Perú, en Ecuador, ¿cómo se llama? En la India, se han tenido que recurrir a cremar a la gente porque ya no se dan abasto. Uh-huh. Aquí nos dice algo Pamela, también porque mataban gatos y eso. Sí, sí, de hecho, esto que mencionas, Pamela, tiene que ver con la peste bubónica. Lo que pasó, bueno, les explico rápidamente para tampoco salirnos tanto del tema. En la Edad Media se tenía la idea de que los gatos negros eran sinónimo de brujería y que eran empleados de las brujas. Entonces, lo que empezaron a hacer por decreto, de hecho hay un libro que se llama La matanza de gatos, no sé si está digitalizado, pero les recomiendo que lo busquen, se llama La matanza de gatos. Empezaron a matar a todos los gatos de las ciudades, de las grandes ciudades, París, Londres, Berlín, etcétera. Y a raíz de que hacen eso, pues los que eran el alimento de los gatos, que en este caso son los ratones, los roedores, empezaron a proliferar cada vez más y más. Pues como ya no tenían depredadores naturales, empiezan a aumentar en número. Entonces, cuando menos te das cuenta, ya hay una plaga inmensa de roedores en las grandes ciudades. ¿Y qué ocurre aquí? Los roedores tienen ¿cómo se llama? Tienen pulgas. Y estas pulgas transmiten la peste bubónica. Entonces, cuando la gente convivía con estos roedores, las pulgas brincan a los humanos, le contagian la enfermedad de peste bubónica a las personas, y cuando menos te das cuenta, toda Europa está llena de peste bubónica. Sin mencionar que, pues, obviamente la peste bubónica no estaba en Europa, llegó de China en los embarques, porque pues tú llevas mercancías, ¿no? Pero pues con las mercancías también llegan roedores y otros animales. Entonces, así fue como empezó este problema, ¿no? De la peste bubónica. El hecho de que no respetes a la naturaleza te trae problemas. En este caso, no se respetó a los gatos, que son depredadores naturales de los roedores, y pues, ni modos, una peste, ¿no? Una epidemia muy compleja. Hoy en día, con el COVID-19 es muy similar. Aquí no se transmite bueno, sí es por roedores, ¿no? Pero no es por ratones. Se dice que el vector son los murciélagos. Los murciélagos son una potencial amenaza en cuanto a epidemias.
está más que documentado que no se deben de comer porque son virus que se pueden contagiar y nos pueden traer otras Maestro, enfermedades. Ajá, dime. yo vi un documental donde dijeron que el murciélago trajo el COVID, porque una persona comió el murciélago y al momento de comerlo, le pasaron unos días, se enfermó del COVID, enfermó otra persona y esa persona se vino aquí a México y contagió a toda la ciudad. O sea, Bueno, es que no fue tanto así, por eso Ajá. que porque, empezó el COVID. Ok, perdón, es que se me adelante, trabó y no la adelante. había escuchado, perdón, es que se me trabó y no la escuché. Bueno, se supone que todos los animales tienen la bacteria esta que es como del COVID, pero lo que pasa es que cuando se une a otro animal, a esa bacteria se le sale otra cepita, o sea, otra coronita, y eso se crea otro nuevo virus. Entonces lo que pasó fue que ese murciélago, los murciélagos tienen un buen de enfermedades, entonces la persona que se comió ese murciélago se tragó la nueva patita que tenía la bacteria y eso hizo lo que conocemos ahorita como el coronavirus. Y ahorita ya volvió a evolucionar otra vez, pero también no fue de eso que le digo, de que el coronavirus siempre saca, si saca una nueva cepita, se crea otro nuevo virus. Y eso fue lo que pasó, porque pues la gente no sé por qué le gusta comer animales que tienen muchas enfermedades. Ok, muy bien, vamos a hablar entonces de esto. Espérenme, déjenme ver qué hora es para tampoco tardarnos tanto aquí. Bueno, vamos a hablar un poquito de esto y ahorita retomamos la clase. Miren, en el caso del coronavirus, pues sí, hay muchas variantes de coronavirus. De hecho, es muy común que la gente se enferme de coronavirus. El problema es que la nueva variante, bueno, la que se descubrió en China, pues viene según lo que se dice, la teoría más aceptada, hay que entender también algo. Es un caso que está en investigación, no está nada definido. Entonces, pues lo único que tenemos son diferentes teorías. Eh, y cada teoría pues tiene su sustento. La más aceptada pues es justamente la del murciélago, que pues la gente en China suele comer murciélagos. Es algo cultural, ¿no? Así como en México en muchos lugares suelen comer chapulines, chinches de plantas. O sea, realmente es algo cultural. Esa es la razón por la cual lo comen en China. Pues sí, se desarrolló el coronavirus que venía de los murciélagos. Son portadores ellos, pero no les causa ningún problema a ellos. No obstante, cuando esa cepa de coronavirus llegó al ser humano, pues ya fue otra situación, ¿no? Ahí sí, al ser humano sí le afectó. Eh, y pues estamos en un mundo globalizado. Recuerden lo que vimos hace unas clases de globalización. Las mercancías van de aquí para allá y en menos de 24 horas un producto puede llegar o darle la vuelta al mundo completo. Entonces, como somos un mundo globalizado, pues la epidemia se prolongó en tiempo récord por todo el mundo. En el caso de México, sobre esto que mencionaban, hasta donde tengo entendido, no llegó directamente de China. Más bien, el virus llegó a Europa y unos italianos, me parece italianos, no recuerdo, sí, italianos, vinieron de vacaciones a México y aquí contagiaron el COVID a diferentes personas y pues bueno, de aquí ya sabemos cómo se va expandiendo, ¿no? Más los mexicanos que tenemos esta cuestión cultural, volvemos a lo mismo, cuestiones culturales, de abrazarnos, de darnos la mano, de ser muy efusivos al momento de saludarnos y demás. Era inevitable, ¿no? Que en un país como México se prolongara el COVID. Entonces, pues son varios aspectos, ¿no? Pero creo que de todo eso se tiene que aprender. Este, hace tiempo hubo un ciclo de conferencias sobre epidemias, historia de las epidemias. ¿Quieren que se los pase para que le echen una revisada? Es un pasaje por múltiples epidemias. Um, voy a, lo voy a buscar. Me parece que fueron transmisiones por Facebook para que le echen un ojo, por si les interesan estos
estos temas. Ok, muy bien. Excelente. Bueno, bueno, pero no hay que desviarnos tanto. Vamos a continuarle. Bueno, vamos a continuar con las siguientes consecuencias. Permítanme. Y bueno, en cuestiones de consecuencias territoriales, volviendo a la Segunda Guerra Mundial, vamos a tener modificación en los territorios. Alemania pues va a perder gran parte de su territorio, los cuales se van a repartir en diferentes naciones. Una parte de su territorio se le va a entregar a Austria, otra parte va a quedar en manos de Francia, y así sucesivamente. Realmente perdió un montón de cosas Alemania con esta Segunda Guerra Mundial. En el caso de Italia, lo que va a pasar es que va a perder sus colonias en África. Sus colonias en este territorio se las quitan Francia, Yugoslavia y Grecia. Hasta Grecia, para que vean Grecia que andaba también metida. En el caso de Japón, pues igual pierde sus colonias. Bueno, sus colonias que había tomado por la fuerza, las que les mencioné, ¿no? Territorios en China, territorios de Corea del Norte, Corea del Sur, y me falta una, no recuerdo cuál era la otra colonia, pero había una más. Y bueno, estas colonias van a quedar en manos de Estados Unidos provisionalmente. Cuando veamos Guerra Fría, vamos a ver el caso de la Guerra de Corea. Vamos a ver qué pasa en este territorio. ¿Qué otra cosa? La Unión Soviética fue la gran ganona de todo esto. Va a incorporar a su territorio los territorios de Estonia, Letonia, Lituania, una pequeña parte de Polonia, el territorio de Rumania, que Rumania está entre occidente y oriente de Europa, y bueno, también Finlandia. O sea, para que vean realmente la Segunda Guerra Mundial, si dejó un gran ganador, pues justamente fue la Unión Soviética, junto con Estados Unidos. Igual Estados Unidos incorpora grandes archipiélagos del Pacífico. O sea, realmente pues fueron los grandes ganones de esta Segunda Guerra Mundial. Bueno, vamos con lo siguiente, de forma muy generalizada. Vamos a ver cómo se desarrolló esta Segunda Guerra Mundial. Vamos con lo primero, ¿no? Las fechas, las benditas fechas que tanto les preguntan en su examen. Se va a desarrollar esta guerra entre el 39 y el 45. Igual dos bandos. El bando del eje, que es algo, de hecho les pongo aquí esto porque son cosas que luego vienen en los exámenes. El bando del eje, que va a estar integrado por la Alemania nazi, por la Italia fascista y por Japón. También se le conoce como la Triple Alianza. Sí, como la Triple Alianza. Ajá. Puede venir con los dos nombres para que lo anoten. Las potencias del eje o bien las potencias de la Triple Alianza. Y por el otro lado tenemos el otro bando, que es el bando de los aliados. Este bando de los aliados está formado por, también se le conoce como, no recuerdo ahorita el otro nombre, bueno, va a ser formado por Polonia, por Francia, Gran Bretaña, o sea, son los de cajón, ¿no? Polonia, Francia y Gran Bretaña. Posteriormente se une China, porque recordemos que China había sido invadido por Japón, entonces pues se incorpora. También se une la Unión Soviética, ya una vez que se consolida, o mejor dicho, que se acaba este pacto de amistad entre Hitler y Stalin, se va a formar se va a incorporar la Unión Soviética, y pues obviamente no podía faltar Estados Unidos. Bueno, también aquí los nombres de los principales líderes. Esto es más que nada para estudiantes que van a presentar examen de ingreso a licenciatura,
que bueno, ya no tenemos aquí. Ustedes son de Comipems, todos. Entonces, pues, tampoco tiene tanto caso hablar tanto al respecto. Y bueno, vamos a tener en general que esta guerra va a incluir a 23 países. Se va a desarrollar geográficamente hablando en Europa principalmente, en África, en Oceanía y en menor cantidad también se va a desarrollar en Oceanía. Y bueno, pues fue ganada. ¿Quién ganó esta guerra? Pues la ganaron los aliados, el bando de Estados Unidos y la Unión Soviética, después de 6 años. Si se fijan en esta pequeña diapositiva, les estoy resumiendo básicamente, es una síntesis de todo lo que fue esta Segunda Guerra Mundial. Ya saben, principales nombres, la fecha, de qué fecha es, dónde se desarrolla, y pues incluir al ganador que fue el grupo de los aliados. Vamos a continuarle. Les digo una cronología muy rápida, porque tampoco tiene caso que enseñarles cosas de más. Entonces, pues como tal, la guerra inicia el 1 de septiembre del 39, cuando Alemania invade Polonia. Y bueno, Polonia tenía una alianza con Francia y con Gran Bretaña. Y pues estas dos naciones, Francia y Gran Bretaña, le habían declarado la guerra a Alemania. Alemania se enoja, pues se apropia del territorio de Polonia porque es el más débil en cuestión militar. Es algo así, para que se den una idea, como si hubiera una guerra entre Rusia y Estados Unidos. Y México le está ayudando a Estados Unidos. Pues llegan los rusos y se apropian del territorio mexicano. Básicamente fue lo mismo aquí. Como Polonia era el ejército más débil, llegan y se apropian de ese territorio para tener una ubicación geográfica que les favorezca en contra de sus enemigos, que en este caso son Francia y Gran Bretaña. Les iba a comentar algo al respecto de esto. Bueno, como dato curioso, por si llegase a venir en su examen, el ejército de Polonia en 1939 estaba formado en gran medida por caballería, mientras todos los ejércitos del mundo ya tenían vehículos y tenían tanques de guerra. Polonia seguía teniendo caballos para la guerra. Entonces, para que vean cómo era un ejército muy retrasado en cuanto a avances tecnológicos. Incluso les lanzaban bombas tipo Molotov. No sé si las conocen. Son unas bombas con unos productos en su interior y con una mecha. Y esta mecha le prendes fuego, y al momento en que la lanzas, pues se junta el fuego con la sustancia de la botella y se expande. Obviamente este tipo de armamento no le hacía daño a los tanques de guerra alemanes. Sin embargo, pues era lo que tenían de armamento el ejército de Polonia. ¿Qué otra cosa? Bueno, ya para 1940, Alemania sigue expandiéndose. Se va a apropiar de Dinamarca, Noruega, Bélgica, Países Bajos. Posteriormente se apropia de Francia. Mientras que Italia también conquista Albania y el actual territorio de Grecia. Posteriormente Hitler se apropia de la península de los Balcanes, ocupa Yugoslavia, Albania y también Grecia. O sea, básicamente en 1940 fue el año del expansionismo, del fascismo. Vamos a tener un sinfín de apropiación de territorios. Y bueno, ahorita vamos a ver qué es lo que va a pasar, ¿no? Todo empezó mal para Alemania en el año 1941. ¿Qué es lo que va a pasar? Bueno, a Alemania se le ocurre la grandiosa idea de invadir a la Unión Soviética. Yo les había dicho que eran amigos, ¿no? Hasta antes de esto. Obviamente, pues Stalin, a raíz de que Alemania trata de invadirle, pues toma represalias y se convierte en el principal enemigo de Alemania.
Japón en este mismo año realiza algo que se conoce como el ataque a Pearl Harbor, que era una base militar norteamericana. Les recomiendo que si están anotando o algo, lo subrayen, el nombre de esta base militar, Pearl Harbor. Incluso hay una película al respecto. Y a partir de que Japón invade esta base militar norteamericana, Estados Unidos entra de lleno a la guerra. Entonces vemos cómo aquí todo toma un giro drástico, porque las dos principales potencias del mundo, bueno, la Unión Soviética era la tercera. Estados Unidos y la Unión Soviética se unen en la guerra de los aliados para vencer a, a los nazis y a estas naciones que buscan expandirse. Yo en lo personal me atrevo a decir que si no hubiera sido por el apoyo de Estados Unidos y de la URSS, Hitler sí se hubiera apropiado de toda Europa. Bueno, es mi punto de vista. Pero bueno, entonces en el 41 es como este año de quiebre, así como el año 40 fue este periodo de expansionismo. El 41 es un año de quiebre, un cambio de paradigma por completo. Y ya posteriormente, a partir del 42, como que ya empieza el declive. Ya para el 43 empiezan las derrotas, tanto de Benito Mussolini, quien a la mera hora termina renunciando a la guerra. Italia se desentiende de la guerra, hace a un lado su alianza que había hecho con Hitler, se retira por completo. Mientras que al mismo tiempo, pues la Unión Soviética va a detener el avance de los alemanes. Lo mismo que se dice, ¿no? ¿A quién se le ocurre invadir a la Unión Soviética en invierno? Los rusos están más que acostumbrados al frío, los alemanes no. Fue un gran error en ese sentido. Y bueno, poco a poco la URSS empieza a recuperar territorios y se los empieza a quitar a Hitler. Lo mismo ocurre con Japón. Japón va a ser derrotado por Estados Unidos. Aquí es donde vemos este aspecto de las bombas atómicas. Como ya lo había mencionado, la bomba atómica de Nagasaki y de Hiroshima, que no fue sobre una base militar ni mucho menos, sino que fue directamente sobre la población civil. Dos bombas que destruyeron por completo dos ciudades. Y hasta la fecha siguen dejando rastragos en la población. Siguen haciendo bebés con deformaciones, sigue habiendo gente, bueno, siguen habiendo una gran cantidad de radioactividad, algo así como lo que pasó en la explosión atómica de Chernobyl. Sigue habiendo restos de esta situación, de estos desastres, de este armamento atómico. De hecho, a raíz de que Estados Unidos lanza las bombas atómicas, Japón se rinde. Bueno, desde antes ya se había rendido, ¿no? Porque las llevaba de perder. Sin embargo, Estados Unidos no hizo caso y dijo, pues no me importa que ya te hayas rendido. ¿Por qué? Porque Estados Unidos lo que realmente quería era probar su armamento nuclear en el territorio japonés. O sea, realmente fue una verdadera desgracia, ¿no? Lo que hizo Estados Unidos. Y bueno, posteriormente, ya para el año 44, los aliados, creo que hay algo en el chat. Sí, sí. ¿Quieres comentar algo sobre eso, Pamela, para complementar? Pues solamente de que también una de las razones, aparte de lo de las bombas que cayeron en Japón, fue también de los kamikaze, que creo que eran un grupo de mexicanos, si no me acuerdo, Ajá. que se aventaban con bombas para caer en el territorio de los japoneses y así como tipo bombardearlos, sacrificando su vida. Sí. Creo que tenía un significado el nombre, pero no me acuerdo muy bien. Bueno, los kamikazes más que nada es una cuestión de identidad, ¿no? O sea, de verse estos ejércitos de los aliados como el héroe que se sacrifica por la salvación del mundo.
realmente el hecho de que una persona se ponga una bomba y se lance, pues no te da gran ventaja militar. Sin embargo, sí hace que las tropas que ven que estos individuos se lanzan, pues dicen, estos individuos, o sea, se llenan de orgullo de pertenecer a un ejército así. Más que nada es algo en el aspecto emocional de los ejércitos, que dicen, si él dio la vida por salvar al mundo, pues yo también lo puedo hacer. O sea, más que nada fue como un revulsivo psicológico. Pero sí, ocupó un gran papel esta situación que mencionas, Pamela. Ok, muy bien, muy bien. Qué bueno que sí van teniendo algunos conocimientos previos y todo esto va complementando la clase. Me gusta mucho ese tipo de dinámicas. Bueno, como les decía ya en el 44, Francia, bueno, la capital de Francia, que es París, termina por ser liberada. Ya les dije que había caído en manos de los alemanes, sin embargo, termina siendo liberada y eso es una gran ventaja porque indica un gran retroceso por parte de los alemanes. Muy bien, vamos a continuarle. Permítanme. Bueno, ya para concluir, les puse aquí las principales batallas. No es necesario que se las aprendan. Eh, la invasión de Polonia, el bombardeo de Londres, el ataque de Pearl Harbor. De hecho, esta sí es importante, la del ataque de Pearl Harbor. En la liberación de París, la batalla de Berlín, estas sí son importantes. La de Pearl Harbor y estas dos, la de liberación de París y la batalla de Berlín. Porque en el 44 es cuando se libera París de manos de los aliados. Llegan rusos, llegan norteamericanos, llegan británicos y liberan París. Y en el 45, que es cuando la Unión Soviética básicamente por su cuenta se apropia de la capital de Alemania. Y a raíz de que en el 45 la URSS toma Berlín, Hitler se suicida y los pocos sobrevivientes de su gabinete terminan por rendirse. Y con esto termina la Segunda Guerra Mundial. Entonces, y bueno, vienen ya las consecuencias que les mencioné anteriormente. Y bueno, también les anexo en las diapositivas. Ahora, hoy terminando la clase, voy a subir estos materiales antes de que se me olvide o me ponga a hacer otras cosas, eh, para que tengan esas diapositivas. Vamos a tener una línea del tiempo, igual para que lo vean más de forma gráfica, como en el año 38 se da el Pacto de Múnich. El Pacto de Múnich es el convenio entre Hitler y toda la Unión y todos los partidos, el partido nazi. Posteriormente, en el 39, está el Pacto Germano-Soviético, que es lo que les dije, cuando Stalin y Hitler se vuelven amigos. Ya después, para el 40, es cuando los alemanes se apropian de París. En el 41 es la unión de Alemania a la Unión Soviética, esa traición por parte de Hitler en contra de Stalin. Y bueno, esa es la primera fase. La segunda fase, que va del 42 al 43, que es un punto de quiebre básicamente, es cuando se derrota a Alemania en África, que será una batalla que marca un cambio en cuanto a la guerra. De aquí van a venir más derrotas. Cuando en el 43 Mussolini es destituido y renuncian a la guerra los italianos. Y bueno, ya en el 44, que entra la tercera etapa, que es cuando se libera Francia, cuando se libera la capital de París. Y en el 45, que es cuando ya Estados Unidos, la URSS, Inglaterra y Francia derrotan a los nazis alemanes, junto con los japoneses. Bueno, con eso terminamos el primer tema. No sé si tengan alguna duda hasta aquí.
Ok. Ahora vamos a ver el contexto a nivel México. Madeline, si tienes que retirarte no hay ningún problema. Igual si puedes quedarte, pues aquí puedes continuar. Vamos a comenzar entonces este segundo tema de historia de México. Permítanme. Este es un tema más corto, porque de hecho aquí el temario ya es menos denso. Muy bien. Permítanme. Vamos a ver el día de hoy el cardenismo y la participación de México en la Segunda Guerra Mundial. El tema de clasicismo lo vamos a dejar ahí pausado, lo vemos la clase que viene, porque bueno, realmente de esto no viene tanto en el examen, sin embargo, pues les daré algunos datos. Bueno, vamos con lo primero. Mientras allá en Europa estaban las guerras mundiales, los tiempos de posguerra, México andaba en sus propios asuntos. Tenía relativamente poco que había terminado la Revolución Mexicana. El país estaba en un periodo de reconstrucción. Ya vimos la clase antepasada que, ¿cómo se llama? Que vamos a tener líderes postrevolucionarios, vamos a tener a Venustiano Carranza, que crea la Constitución de 1917, vamos a tener a Álvaro Obregón, que inicia los antecedentes de la Guerra Cristera. Posteriormente, con Plutarco Elías Calles va a terminar estallando esta guerra cristera, la guerra entre el Estado mexicano y la Iglesia, que termina con una conciliación entre ambos bandos. Posteriormente viene el periodo del Maximato, que es cuando México tuvo 3 presidentes que gobernaron pues cada uno en su periodo, pero en realidad quien gobernaba detrás de ellos era Plutarco Elías Calles. Luego Plutarco Elías Calles, que produce este cambio del caudillismo, que era este aspecto de que la gente creía en los caudillos, en los principales cabecillas de un movimiento, y empieza a crear el presidencialismo, que básicamente se basa en formar un partido único que homogeniza el poder. ¿Cuál es este partido? Es el Partido Revolucionario Mexicano, mejor conocido hoy en día como el PRI. De hecho, no sé si sepan, pero a Plutarco Elías Calles, incluso para que lo anoten, se le considera a Plutarco Elías Calles como el fundador del PRI, de lo que hoy en día conocemos como el PRI, el Partido Revolucionario Institucional. Vamos a tener entonces que después de este periodo del Maximato, Plutarco Elías Calles va a buscar un sucesor, bueno, entre comillas un sucesor. El objetivo era el mismo que con los presidentes anteriores. Era un trato de, mira, tú legalmente eres el presidente, pero quien va a gobernar en realidad soy yo. Sin embargo, ese sucesor resultó ser más inteligente. ¿Quién fue ese sucesor? Pues ese sucesor fue Lázaro Cárdenas. Realmente Plutarco Elías Calles pensó que él iba a poder gobernar a través de la imagen de Lázaro Cárdenas. Sin embargo, no fue así. Lázaro Cárdenas crea su propia forma de gobierno, haciendo a un lado lo que quería Plutarco Elías Calles. Lázaro Cárdenas no tenía el apoyo de los principales sectores de la población, es decir, no contaba con el apoyo de la clase alta, no contaba con el apoyo de los burocráticos, no contaba con el apoyo del ejército. Realmente tenía un mundo en contra, ¿no? Sin embargo, él fue muy inteligente. Él hizo algo que se le conoce como el apoyo en las masas. Repito, el apoyo en las masas. Y justamente él se va a apoyar no en los grupos más poderosos, pero sí en los grupos más numerosos. Estamos hablando de obreros y campesinos. Justamente por eso su política, como aquí lo puse, bueno, como está en esta diapositiva que encontré en internet,
se apoya en la cuestión del movimiento obrero, creando un organismo que se conoce como el CTM, que se supone que es un organismo que apoya a los movimientos obreros. Y también se apoya en el movimiento de los campesinos. Para eso crea otra organización, que es la CNC, Comisión Nacional del Campo o Comisión Nacional del Campesino. Y bajo este apego a la política de masas, Lázaro Cárdenas va a gobernar todo un sexenio, del año 1934 a 1940. ¿Qué otra cosa? Durante su gobierno va a institucionalizar un sistema político mexicano bajo un sistema corporativo. ¿Qué es esto? Básicamente va a crear corporaciones, va a hacer que lo que antes eran organizaciones pequeñitas vayan creciendo. Cada vez crezcan más y más, vas a formar una industria muy importante de carácter corporativo. Justamente el que ya les dije, la Comisión Nacional de Campesinos y el CTM. Ahorita no recuerdo el significado de las siglas, pero es de obreros. Y bueno, la llamada política de masas. ¿Y qué otra cosa? Va a crear una economía mixta, basándose en el campo, en la producción industrial, en un sinfín de cosas. No va a cerrar su mundo, va a ser bastante amplio. Va a tener como antecedente al Partido Nacional de la Revolución y el Partido Revolucionario Mexicano. Los dos son antecedentes del PRI. El PNR es el abuelito y el PRM es el papá del PRI, básicamente. Educación socialista, entre comillas, ¿no? Porque lo que hace es una educación nacionalista. Busca que el mexicano tenga amor por su nación. Entonces, hasta aquí vamos bien. Si tienen dudas, ya saben, me van preguntando. Me interrumpen, por favor. Ok, y bueno, en esta diapositiva pues vienen las principales acciones de Lázaro Cárdenas, que bueno, en educación, impulsa la educación en el ámbito rural, para que la gente tenga educación en el campo, crea escuelas comunitarias. Va a crear el Instituto Politécnico Nacional. Si en su examen les preguntan quién creó o bajo qué mandato se crea el Instituto Politécnico Nacional, pues ya saben, en el mandato de Lázaro Cárdenas. También va a crear la Casa de España, que hoy en día se conoce como el Colmex o el Colegio de México, que fue una escuela creada por exiliados españoles cuando en tiempos de posguerra llegaron aquí a México. También crea la Escuela Nacional de Educación Física, que hoy en día es la Escuela Superior de Educación Física. No sé si la conozcan, se encuentra saliendo de Metro Ciudad Deportiva. Bueno, entre Ciudad Deportiva y Estación Velódromo, aquí en la Ciudad de México. También se va a crear el Consejo Técnico de Educación Agrícola. Realmente fue un periodo de organizaciones. También se crea el INA. El INA, que es el Instituto Nacional de Antropología e Historia. Si han ido a museos, se darán cuenta que en todos lados dice INA, porque es el instituto que los dirige, que es un organismo para cuestiones de encontrar zonas arqueológicas, para coordinar museos, cosas por el estilo. Es una educación. En situación agraria, pues lo mismo. Él sí como tal empezó un reparto de tierras, contrario a lo que no hizo ¿cómo se llama? Fue su nombre. Lo que no hizo Francisco I. Madero en tiempos de la Revolución. Lázaro Cárdenas sí lo hizo. Él sí repartió tierras, modernizó el campo, creó el departamento de turismo, va a fundar un banco del crédito rural para darle préstamo a los campesinos para que puedan invertir en el campo. Y por excelencia, por lo que se le conoce a Lázaro Cárdenas, la expropiación petrolera, algo que no puede faltar. Y con esto va a surgir lo que hoy conocemos como Petróleos Mexicanos o Pemex. ¿Qué otra cosa?
en política internacional, pues aquí lo tenemos, va a refugiar a 40,000 españoles exiliados durante la Guerra Civil Española, que son españoles, principalmente intelectuales, que tienen problemas en su país y Lázaro Cárdenas les dice, bienvenidos, pueden quedarse en México. Llegan entonces aproximadamente 40,000 españoles, intelectuales y demás, y ellos mismos van a favorecer la creación de organizaciones como el Colegio de México, el que aquí les mencioné, el Colegio de México. Ajá, que es una institución creada por españoles, para que se den una idea de lo que significó esta llegada de, de los exiliados. Todos los libros que hoy en día pueden leer en español, que realmente su idioma original es de otro país, inglés o francés, se le debe a ellos, a los exiliados, porque los exiliados llegaron aquí a México y empezaron a hacer traducciones de libros que antes nada más estaban en inglés o en francés. Entonces fue una labor muy ardua la que hicieron estos exiliados. Realmente en cuestión cultural sí aportaron bastante a nuestro país. Y bueno, también promueve la economía de no depender del extranjero, sino de que crear aquí en México cosas y llevarlas al exterior. No podemos depender de lo que nos genere de lo que no podemos estar a expensas de lo que nos dé o no nos dé el resto del mundo. Por eso también hizo la expropiación petrolera, con la intención de crear o salir adelante por nuestros propios méritos. Y bueno, también aquí les puse una lista de las principales instituciones que va a crear Lázaro Cárdenas y otros presidentes. Después de Lázaro Cárdenas, su sucesor fue Manuel Ávila Camacho. Después siguió Miguel Alemán. Eso ya lo veremos más a detalle en la próxima clase. Adolfo López Mateos. Y después de Adolfo López Mateos siguió Luis Echeverría. Y estas son las instituciones que se van formando para que tengan una noción más o menos. Ahora, ¿cómo fue la participación de México en esta Segunda Guerra Mundial? Básicamente va a ocurrir durante el gobierno de Manuel Ávila Camacho, que fue el sucesor de Lázaro Cárdenas. ¿Qué es lo que pasó en el 1942? Había unos barcos petroleros, el cual uno era el Potrero del Llano y el otro era Faja de Oro. Bueno, eran sus sobrenombres. Los barcos tienen sobrenombres. Algo así como los camiones. No sé si han visto que hay trailers que tienen nombres. Pues lo mismo pasa aquí. Supuestamente estos barcos petroleros que iban a enviar recursos a Estados Unidos son atacados por Alemania o por unos submarinos del ejército del eje, es decir, de Alemania, Italia y Japón. Supuestamente ellos hundieron estos dos buques petroleros. Ante este acto, el presidente Manuel Ávila Camacho pide una indemnización a esos tres países para que cubran los gastos de las pérdidas humanas y los gastos del hundimiento de petróleo. Ustedes sabrán que el petróleo es una sustancia muy nociva, que si está en el mar, causa grandes daños a la flora y a la fauna. Sin embargo, estos tres individuos, esas tres naciones, ignoran por completo a Manuel Ávila Camacho. Pues ante esto, Ávila Camacho decide declararles la guerra a Alemania, Italia y Japón en ese mismo año, en el 42. Obviamente no lo hizo solo. Si lo hubiera hecho por su propia cuenta, Alemania hubiera invadido luego a México. Sin embargo, no fue tonto en ese sentido Ávila Camacho, sino de que decide unirse al ejército ¿cómo se llama? Al ejército de los aliados, con Estados Unidos, básicamente. Ya del 42 al 44, México va a formar un ejército, bueno, entre comillas, va a formar un ejército. En ese entonces, pues México,
va a contar con otros barcos petroleros que fueron hundidos también por Alemania. Estos barcos que hundieron fue el barco de Tuxpan, Las Chuapas, Oaxaca y Amatlán. Así se llamaban estos barcos y también los hundieron. En ese entonces México contaba con 50,000 hombres en el ejército, sumando burocráticos y demás. No todos estaban en guerra, no todos eran hombres de combate, mejor dicho. Es un ejército muy reducido. Hoy en día el ejército mexicano se dice que cuenta con 2 millones de soldados disponibles para la guerra. En ese entonces solamente había 50,000. Y bueno, como México no tenía recursos de guerra, pues es que México no es un país de guerra realmente. Por lo cual tuvo que ser financiado por apoyo estadounidense. De hecho, Estados Unidos será quien le va a dotar de armamento y va a dotarle también de una fuerza aérea. México, bueno, sí tenía. De hecho, desde la Revolución Mexicana sí tenía una fuerza aérea, pero con Estados Unidos esta fuerza aérea se va a modernizar. Y gracias a esto se va a desarrollar el llamado Escuadrón 201, que es el ejército, bueno, el escuadrón que se incorporó en la guerra. Y bueno, ¿cómo va a ser la participación de México? Y bueno, nada más como dato. Esto que ven aquí es el escudo nazi. Ya ven que hace rato les dije que era como una cruz o un tache. Pues este es el escudo nazi, por si llegan a verlo en su examen. Bueno, volvamos a esto. ¿Cómo será la participación de México? México participa ya en la recta final de la guerra, básicamente un año. Eh, en primer lugar, va a restringir la entrada de Europa a México. Es decir, ningún europeo puede venir a México. Y aquí en México va a abrir un registro nacional para empresas alemanas. Es decir, va a tener muy controladas a las empresas alemanas que existen en nuestro territorio, justamente por las mismas situaciones que ocurrieron. ¿Qué otra cosa? Bueno, va a mandar a Estados Unidos a un total de 302,775 trabajadores. ¿Para qué? Para cubrir a la gente que estaba en guerra. Es decir, Estados Unidos tiene a su ejército combatiendo, entonces México tiene que apoyar, mandando gente trabajando en Estados Unidos. Anótenlo por si están anotando, esto se le conoce como el programa de braceros. Repito, programa de braceros, que es justamente la idea de mandar trabajador mexicano a trabajar a Estados Unidos. Posteriormente, un total de 14,849 mexicanos se van a incorporar al ejército estadounidense. Ojo aquí. Si se fijan, hay que tener cuidado con lo que aquí se dice. Fíjense, dice 14,849 mexicanos. Estos 14,000 mexicanos no eran soldados, eran gente reclutada, eran hombres reclutados, obreros, campesinos principalmente, profesionistas. Simplemente por ser hombres y estar en el rango de edad, se les llevó a la guerra. O sea, eran individuos reclutados que tenían otras ocupaciones, que sin embargo fueron reclutados por el servicio militar. Ustedes sabrán si tienen hermanos o algún familiar hombre, que a la edad de 18 años se tiene que hacer el servicio militar. Entonces, pues, ¿para qué creen que es eso? El registro del servicio militar es justamente porque si hay una guerra, saben que pueden ir por ti, te pueden reclutar y te pueden llevar a la guerra. Entonces, estos individuos que fueron mandados a la guerra no eran soldados. Y ojo aquí, de hecho, la mayoría de ellos fueron enviados a las trincheras. Recordarán en la Primera Guerra Mundial, la llamada Guerra de Trincheras. Pues básicamente los mandan a morirse, ni siquiera para poderse defender o para intentar sobrevivir. Y bueno, esa es como la parte fea, ¿no? De la guerra, de la participación de México, la que incluso no se cuenta.
Pero después viene la otra parte, lo que de todo se vanagloria el ejército mexicano, ¿no? El llamado Escuadrón 201. El Escuadrón 201, que fue enviado para liberar Filipinas del dominio japonés. A ese sí todos lo recuerdan, ¿no? Incluso en su examen seguramente vendrá cómo se llamaba el ejército o las tropas que fueron enviadas a la guerra, a la Segunda Guerra Mundial, pues es el Escuadrón 201. Y pues bueno, finalmente en el 45, que es cuando termina la guerra, la Segunda Guerra Mundial, México se preparaba para una segunda misión, así como participaron en la recuperación de las Filipinas, también iba a participar en la invasión de Okinawa, que era una ciudad, o es una ciudad japonesa. Sin embargo, pues se rindieron y pues ya no se hizo esa participación. Y pues bueno, a partir de esto, México empieza un periodo de crecimiento económico en la industria minera. ¿Por qué? Porque México tiene muchos recursos económicos y el resto del mundo lo va a necesitar. En ese sentido, a México le benefició participar en la guerra contra las tropas del eje. Y bueno, ya para concluir, los datos muy generales del Escuadrón 201, el cual estuvo formado por un total de 33 pilotos y 270 militares de tierra. De hecho, los que más participaron fueron los pilotos. Tropas de tierra casi, o sea, sí participaron, pero no tanto. Pérdidas humanas, pues estos son los individuos que murieron. Se perdieron un total de 5 pilotos. De ahí en fuera los otros pilotos sobrevivieron. El capitán Pablo Rivas Martínez, que dice cuando su avión desapareció, cuando viajaba de Filipinas a la isla, nunca se supo qué pasó con él, ¿no? Desapareció. Algo así como cuando desapareces en el Triángulo de las Bermudas. Lo más seguro es que pues se haya desviado, ¿no? Se haya perdido. El otro fue el teniente José Espinosa Fuentes, que fallece, su avión se estrella llegando a las Filipinas. El otro individuo que muere es el teniente Héctor Espinosa Galván, que muere en una misión para transportar aviones hacia Nueva Guinea. Si se fijan, son más pérdidas no tanto en combate, sino en otras cuestiones, no tanto de guerra. Y bueno, el otro que fue el subteniente Fausto Vega Santander, que muere cuando se entrenaba en un bombardeo aéreo. En los entrenamientos, pues la gente también muere, porque se ocupa artillería de verdad. Y pues obviamente si te da una artillería de verdad, pues te mueres de verdad, ¿no? Ahí así sea un entrenamiento. Y el otro individuo que murió fue el subteniente Mario López Portillo, que bueno, falleció mientras transportaba nuevos aviones para el escuadrón. Si se fijan, de los 5, como tal, ninguno muere en combate. Murieron en otras situaciones, pero no en combate, que es algo, a mi modo de ver, bastante irónico, porque vas a una guerra y mejor pierdes gente fuera de la guerra que durante el combate. Y bueno, los aviones que se ocuparon, que son ambos de manufactura norteamericana. A partir de ese momento, la industria mexicana, la Fuerza Aérea Mexicana, es abastecida por Estados Unidos. Tuvieron un total de 59 misiones de combate. En Taiwán también participaron con la Fuerza Aérea de Estados Unidos y realizando bombardeos a bases japonesas. En el caso de Estados Unidos, cuando lanza las bombas de Hiroshima y de Nagasaki, el avión norteamericano que lanza la bomba era escoltado por aviones del Escuadrón 201. Realmente su participación de este escuadrón fue más simbólica que como tal participación activa. Ellos pues realmente no se arriesgaron tanto,
cosa que sí hicieron la gente que fue reclutada para el ejército norteamericano, para las trincheras, básicamente. Bueno, no sé si hasta aquí hay alguna duda. Ninguna, profe. Muy bien. ¿Algún último comentario? ¿Algo que les haya recordado este último tema para complementar la clase? No, parece que no. Espérenme, no se me vayan a ir. Bueno, pues de verdad les agradezco que sigan entrando a estas clases. Ya su examen está muy cerca. Les quería preguntar, ¿cómo se sienten para su examen? Supongo que también con otros profesores y demás les han hecho preguntas o cosas así. O ustedes por su cuenta han hecho exámenes prueba y sabrán, cómo les ha ido en esos exámenes prueba. Sin comentarios. Ok, bueno, les dejo aquí el formulario de asistencia para que lo llenen, por favor. Alexa, ¿puedes llenar el formulario? No sé por qué, pero creo que no te tengo en mis listas de clases pasadas para que lo llenes. Las Ajá, primeras que apenas empezaba en Zoom, ajá, ahí sí me perdí por completo, pero ajá. pues ya ahorita ya estoy al corriente. Ah, ok. Te digo porque me parece que el último no lo llenaste. Si no, de todas formas, llena este formulario y pues ya en las clases que viene, pues ya sé que sí entraste. Sí, ya lo lleno, ¿Sí? gracias. Bueno, este, bueno, pues entonces, si no hay más dudas, pues terminamos la clase de hoy y nos vemos el miércoles que viene.